¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos ¿Cómo están, Fede? a un nuevo programa de Conexión Pineal. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Aquí donde este espacio que nos encanta compartir información que nos ayuda al desarrollo personal de una manera completa, no solo en cuanto decimos quiero tener un mejor trabajo, quiero tener una mejor relación, sino sentirme mejor en todo sentido, que eso va a repercutir en todos lados. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental para todo este proceso. Para todo este proceso desde la óptica en que lo vemos siempre nosotros hablamos de la conexión pineal, de lo que tiene que ver. Bueno, hoy vamos a hablar, una pregunta que sale, Fede, muy seguido, siempre en todos los programas es ¿y cómo se activa la pineal? ¿Y para qué se activa la pineal? ¿Y por qué hay que activar la pineal? Siempre hablamos de todo lo que tiene que ver con el proceso de bienestar, de vivir mejor, de disfrutar más la vida. Hoy vamos a hablar del detonante, de la llave y de los beneficios que tiene realmente esto, ¿no? Ya lo hablamos en otros programas, pero vamos a meternos de otra manera. Pero bueno, nos vamos a meter un poco de esta pequeña gigante, ¿no? De este pequeñito órgano en el centro de la cabeza y que tiene tanta importancia, pero no vamos a meter tanto desde el punto de vista biológico, ya nos metimos en otros lados. También nos vamos a estar metiendo, Fede, en el programa de por qué tantas culturas, por qué todos creen que ahí hay algo importante, y justamente tiene que ver un poco con esto, de esta unión entre esa parte de energía y esa parte de físico. Bueno, hacia allá nos metemos. Así es, saludamos a Mateo que está en los controles y le pedimos que por favor ponga la presentación. Ahí estamos, la pequeña gigante, ¿no? ¿Y por qué le llamamos la pequeña gigante? Porque realmente es muy, muy pequeña. Mide entre 6 y 8 milímetros. Imagínense que estuviéramos hablando como una pequeña lenteja. Algo realmente muy pequeño. Un granito de arroz que está en la parte del cerebro. Entonces, alguien diría, bueno, muchas funciones no debe tener. El cerebro es muy grande, el corazón es muy grande, los pulmones. Pero realmente la pineal, ¿qué rol juega? ¿Cuán importante puede llegar a ser? ¿Cuán importante puede llegar a ser algo que es tan chiquitito, que está en el centro de la cabeza y que aparentemente con el tamaño que tienen, no sé, los hemisferios cerebrales, comparado con la pineal, no podemos llegar a pensar que eso sea importante? Pero sí, ¿por qué todo esta glándula, esta pequeña glándula, empieza a generar tanta importancia en el proceso de sueño y vigilia, que es tan importante para todos? Todos sabemos que dormir bien es fundamental en estos días y en toda la vida dormir bien fue fundamental, pero ¿por qué había una importancia en esto? ¿Y por qué se relacionaba tanto con el tercer ojo y con estas cosas que podemos? Porque claro, podemos entender la fe desde un punto de vista biológico y podemos empezar a hablar de hormonas, pero después de repente aparecía otro grupo de personas hablando de una conexión totalmente distinta, de un lugar que hasta hace mucho tiempo ni siquiera teníamos claro qué grandes funciones tenía. Pero siempre llamó la atención, ¿no? Exacto, porque a veces entendemos que la historia está basada únicamente en la historia nuestra, occidental contemporánea, que tiene menos de 300, puedo ponerle 500 años, si querés, como mucho, que es donde empezó la cultura occidental realmente, que vino de Europa, se fue expandiendo a través de todo el mundo. Y que fue todo, y especialmente en los últimos 200 años, como que ahí nos manejamos, y es todo lo que escuchamos. La historia es mucho más grande que todo eso. Y realmente en la antigüedad había conocimientos mucho más importantes, o más profundos, podemos decir, de los que hoy en día entendemos y estamos llegando a descubrir. Culturas ancestrales tenían una mayor sabiduría en muchas de estas cosas. En muchas. Y por eso mismo creo que hay una pregunta fantástica, ¿no? Hay una pregunta que nos deberíamos hacer y que a todos nos gustaría, como a veces nosotros la planteamos como esta pregunta así retórica. ¿Te imaginás que hubiera algo en tu cerebro que estuviera relacionado con la forma en la que pensás, en la que vivís, en tu salud, en tu humor, en la forma en la que te relacionás, en la percepción que podés tener, en la comprensión que podés tener de distintos mundos, de distintos procesos? Claro, sería una locura, pero si decimos sí existe y es la glándula
pineal, que seguramente en algún momento la escuchaste, No, la no. viste, la entendiste, pero sí, claro que existe. La buena noticia es que existe y es la glándula pineal. Es esta pequeña glándula que juega ese rol tan fundamental, tan fundamental. Sentimientos, pensamientos, la manera de relacionarnos, hasta poder tener percepciones que consideramos como extraordinarias en nuestra cultura. Donde podemos ver que en otras culturas no necesariamente son consideradas extraordinarias, y en los niños especialmente son mucho más comunes de las que entendemos y de las que comprendemos. Y es esta glándula que viene a jugar este rol. Esta glándula que está ubicada justo en el centro geométrico del cerebro. Como decíamos, es chiquitita y tiene esa característica de ser el único órgano en el cerebro que no está como dividido, como duplicado, que eso ya de por sí presenta algo raro, ¿no? Porque si uno ve todo el cerebro que está todo como duplicado, este es el único órgano entero que de por sí está fuera de la barrera sanguínea, ¿no? La barrera, no sé cómo le llaman, blood-brain barrier, le llaman en inglés, en castellano tiene un nombre más complicado, me queda mucho más fácil ahí. Pero que es la que protege el cerebro justamente de que no lleguen infecciones, no lleguen nada. Y está fuera, por eso muchos la consideran que ni siquiera es parte realmente del cerebro. Es de por sí algo raro. Y se activa, podemos decir, con la oscuridad y se desactiva con la luz. Claro, y estas están en todos los animales superiores y cumple funciones como las del celo, la reproducción, el crecimiento, los ciclos de sueño y vigilia, el metabolismo. Todos los ajustes, es como el regulador de reguladores. Esto bueno, ya lo explicamos y lo contamos en algunos otros programas, pero como dice la Chiquillerán, el público se renueva, pero no es al punto a los que nos queremos referir en este punto. Desde el punto de vista biológico, no es claramente un apéndice del cerebro como se creía a principios del siglo pasado, sino ya sabemos que es un órgano de principal importancia, principalmente por segregar esta hormona, la melatonina, que se produce principalmente de noche, pero todo eso va cambiando, se va estudiando. Hay apenas 50, 60 años de estudios fuertes sobre la glándula pineal y ya se ha descubierto que es la glándula madre, la reguladora de reguladores, pero esto es recién el comienzo. Claro, nos es muy fácil pensar a todos y decir, bueno, no, todo esto viene, es nuevo, es descubrimientos nuevos, pero también hay que entender, y es también un poco donde queremos ir un poco hoy, antes de que se supiera de la melatonina, antes de que se supiera de todas las funciones biológicas que se generan en este pequeño punto en el centro de la cabeza, pueblos de todo el planeta siempre la refirieron como un punto súper importante y clave en la cosmovisión que tenían. Y aquí, Fede, no podemos hablar de ningún pueblo en especial, porque todo el mundo inmediatamente dice el tercer ojo. Sí, pero también en Oriente, en Occidente, en Medio Oriente o en la Europa precristiana, también había toda una información sobre el centro de la cabeza que incorpora la Europa cristiana, generándose todo un montón de simbolismos a través de la piña en toda la cultura cristiana que se toma en Europa también. Pero realmente otro de los temas que no tenemos tan claros y que pensamos que lo sabemos es justamente la historia de la humanidad. La historia ha sido transgiversada, ha sido tocada, ha sido llevada hacia ciertos lugares, y si vemos tanto en simbología, en arquitectura, en conocimientos, se replicaban alrededor de todo el planeta. Cuando la historia nos dice que realmente esas culturas no se comunicaban, que capaz ni siquiera estaban al mismo tiempo, no eran contemporáneos, y las distancias eran inmensas, no las tocaban, pero realmente compartían la misma simbología, la misma información, podían cambiar los nombres, pero hasta los mismos ritos, las mismas celebraciones. Realmente podemos decir que esa sabiduría original, una sabiduría madre, se había esparcido por todo el planeta, pero contenía los mismos fundamentos en todas las culturas. Y no escapaba la glándula pineal a esto.
para nombrarlo y nombrarlo simplemente rápido, no tiene ninguna importancia que lo conozcas o no lo conozcas. Dirá, mucha gente la pega, pero esto viene más bien del hinduismo, del chakra jasna, de este punto entre la pineal y la pituitaria, donde este chakra, luz que gira, percepción, de donde viene la idea del tercer ojo. Pero no solamente desde ahí, porque los pueblos acá en Sudamérica le llamaban el centro Cocha. Cocha es campo. Cocha es campo. Y entonces uno dice, ¿por qué le llamaban al campo lo mismo que este punto en el centro de la cabeza? Porque era el campo, el lugar, el espacio, estos símbolos y estos significados varios que tenía la palabra cocha. Era el campo donde se juntaba el cielo y la tierra, donde podíamos juntar lo espiritual y lo terrenal. Esto mismo era el chakra jasna, visión para el oriente, o los Chumpinawin, todos estos conceptos que seguramente todos conocen o alguna vez vieron, que son los chakras en el oriente. En el Tihuantinsuyo le llamaban los Chumpinawin, los ojos de los cinturones. Ellos veían bandas de energía alrededor del cuerpo. Estas bandas de energías eran las Nawin, los cinturones, y los Chumpin eran los que en el oriente llaman chakras. Simplemente para que te ubiques, eran estos ojos del cinturón, estos diferentes ojos del cinturón, donde en estos diferentes ojos del cinturón, que también eran 7, que eran los Podhot, el Cocha era el principal, porque era el que terminaba siendo el punto principal del camino de Viracocha. Este camino de Viracocha que estaba en el cuerpo, que nos guiaba al mayor creador, a la fuerza creadora, que también representaban en la tierra, donde el Cusco era la representación de la pineal en el Tihuantinsuyo. Los aztecas le llamaban la gema, la perla, la tilca. Es decir, y ahí podemos ir a los egipcios, con este ojo de Horus, que realmente para los egipcios era otra cosa, y podríamos contar miles de historias de los celtas, de los pueblos africanos, de los pueblos de Oceanía, de los pueblos del norte de América, todos entendiendo que en este punto de la cabeza pasaba algo raro. Se unía el cielo y la tierra, se unía lo que podemos ver con lo que no podemos ver. Y es un poco el principio de la pregunta que decía, ¿cómo podemos hablar de la muerte? Y nosotros decíamos, bueno, ya lo vamos a hablar, y decíamos, bueno, este punto tiene algo que ver entre lo que vemos todos los días y lo que no vemos. También alguien nos hacía una pregunta ahí, Fe, cuando hablamos de las octavas, que un día hablemos de las octavas. Bueno, está todo relacionado, y el día que hablemos del cambio llamado muerte, seguramente vamos a tener que hablar también del tema de las octavas y volver a tocarlo. Pero para que, sin meternos mucho en el tema de las octavas, los puntos en el cuerpo son 7. Una octava son 8 barreras, hacen 7 campos. Y justamente el campo que generaba la unión de lo físico con lo no físico, todos los pueblos del planeta, todas las culturas las centran aquí, en el punto, en el centro de la cabeza. Esto, por lo menos, debería llamar la atención, ¿no? ¿Por qué las centraron ahí y no las centraron en el corazón? O en los cerebros, o en la garganta, o en lugares más grandes, más significativos. El gran problema que tenemos nosotros los occidentales, si lo podemos llamar un problema, es que hemos sido criados y educados bajo una ciencia materialista, ver para creer, básicamente, y para comprobarlo científicamente. Y si no está comprobado, hasta que no esté comprobado, no le damos mayor importancia. Por más que tenga 2000 años de aplicación en ciertas culturas con resultados, pero hasta que no pasa por un proceso científico, se ha creado lo que podemos entender como un dogma científico, ¿no? En ciertos puntos de la ciencia. Por eso estas cosas capaz nunca se llegaron a investigarse, a desarrollarse hasta tan poco tiempo, pero podemos ver que realmente tienen un gran punto. Y hay ciertos referentes de la cultura que lo han estudiado a fondo. Y se habla mucho ahora que la glándula pineal está de moda, pero realmente se viene estudiando nuestra cultura desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ya mismo Galeno hablaba de ella, Descartes y muchísimos más.
a pesar de que se ha empezado a estudiar, como bien decía Juan Pablo, menos de 70 años, debe tener 70 años aproximadamente, en el año 54 se empezó a estudiar más a fondo. La melatonina se descubre a finales de los años 50, se descubre que secreta la melatonina, por los 60 se dan cuenta que cumple funciones que tiene que ver con la oscuridad y con la luz, o sea que depende de factores externos. Tiene poco tiempo, pero empezaron a darse cuenta. Y parte de lo que empezamos a ver es que cada vez más también la ciencia está empezando a comprender que somos mucho más que este cuerpo físico. Y ya están comenzando a hacer esa unión, ¿no? Y decir, bueno, sí, realmente esto encierra mucho más de lo que pensamos a nivel biológico también. Galeno es del siglo II. El Galeno, de donde viene el nombre muchas veces de los médicos, era un médico romano, estudioso y que había sido formado por los seguidores de Hipócrates. Los médicos, muchos deben saber, hacen el juramento hipocrático. No son contemporáneos Hipócrates y Galeno, pero Galeno estudia con los seguidores directos de Hipócrates, y los estudios de Galeno son considerados el origen de la medicina moderna. Sobre todo en la Edad Media es considerado donde se rescatan todos estos. Él es del siglo II, años 160 hasta el 210, 216. Hay una duda ahí en cuándo se murió, pero no importa eso. Que ya empieza a darle cierta importancia, que tenía que ver con otras cosas y lo veía más bien como otro lado, pero ya empiezan a hablar desde este lado y empiezan a tratar de interiorizarse en ese pequeña... Crean que era una válvula, eso ni siquiera, ya lo contamos en otros programas, los pueden buscar, están aquí en el canal de Quinta Dimensión, o si no en el canal de Conexión Pineal, pero empezaron a llamarle la atención este punto pequeño. Hablábamos de una cultura, hablaba Fede recién de una cultura de 500 años, Descartes, René Descartes, ¿no? René Descartes quizás crea un paradigma en la cultura occidental con el pienso, luego existo, pero René Descartes, que no solo escribió el discurso del método, sino escribe el Tratado del Hombre, el proceso de las alas, y habla de cosas muy interesantes. René Descartes le empieza a dar en la cultura occidental, como ya lo contamos, esto ya existía en las culturas originales americanas, existían las culturas orientales, existían los movimientos más espirituales, si querés llamarles, pero René Descartes le empieza a dar, dentro del pensamiento occidental, una mirada distinta a la glándula pineal y al cuerpo. Fede, ahí empieza a entenderse otra cosa distinta, ¿no? Totalmente. Las primeras remarcaciones que hace Descartes sobre la glándula pineal, ¿no?, que fueron publicados en Dioptrix, ¿no?, que lo publicó por el año 1637, donde él decía que era el asiento del sensus communis, ¿no?, lo que podríamos entender como la facultad del sentido, el asiento que después se tradujo como, lo comprendemos como el asiento del alma. Le daba un punto tan importante, nada más y nada menos, que eso. Obviamente fue criticado totalmente en su época, porque decían como algo tan importante como ese sensus communis, esa alma podía estar asentado en algo tan insignificante como era esa glándula. Pero él decía justamente porque no estaba separado, él decía, su vista era que el asiento del alma tenía que estar en un lugar donde se formaban los pensamientos y demás, que el único lugar que era no duplicado en el cerebro era ese. Entonces decía, seguramente tiene que ser ese. Una visión, como les digo, que fue descartada muy rápidamente, pero algo de sabiduría tenía atrás de todo eso Descartes. Hay que ubiquémonos en contexto, ¿no? Estamos hablando en 1600, estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando donde había o una visión totalmente manejada desde la iglesia, desde la cosmovisión, si querés llamarle judío-cristiana, y la ciencia que empezaba a discutir ciertas cosas. Y estaban los materialistas, y entonces había esta alma que llamaba
la iglesia, que había una forma de esto que no se veía, con esto que se podía ver y comprobar y encontrar, y de repente un científico, matemático, filósofo, empieza a hablar que no, que para que el cuerpo sí había dos sustancias. Una sustancia mecánica y una sustancia pensante, como la llamaba en latín, como decía Fede recién, pero que no estaban separadas y que había un punto de unión entre estas dos partes del mismo ser, que no éramos ni una máquina, ni una simple conciencia vacía. Éramos una conciencia, una energía, una alma, espíritu, pero ya tendríamos que empezar a meternos en otras consideraciones. Por eso quizá le llamaba de otra manera, para no enfrentarse directamente con la iglesia, este cuerpo pensante, esta conciencia, esta energía que no se puede perder. Y claro, tenemos un cuerpo que lo tenemos, pero tenía que haber un punto de unión. Y esto empieza a traer a Occidente un concepto que era totalmente entendido en América, en África, en el Oriente y en la antigua Europa. Estamos hablando de las creencias de los celtas, las creencias de los germanos, mucho antes de que llegara la historia, por llamarlo así, la historia cristiana. Ellos también entendían de esta unión entre lo espiritual y lo físico, que no somos ni una cosa ni la otra, somos una unión de las dos cosas, y que esta unión de las dos cosas se daba justamente en el punto de la cabeza. Y como decía Fede al principio, en las diferentes partes del mundo compartían el mismo punto para el mismo proceso y compartían rituales que eran muy parecidos, que eran muy iguales, que claro, algunos los tiene que absorber la Iglesia Católica y entonces tienen que aparecer piñas, triángulos en el ojo en el medio, en los callados, el gorro de los papas, porque tienen que empezar a aceptar, quizá con algún conocimiento, quizá manteniendo una información o simplemente tomando la cultura popular e incorporándola. Da igual al punto. Lo que estamos hablando es de que en toda la tierra los hombres intuían, sabían o conocían que en este punto, en el centro de la cabeza, se unía lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Y es así como de a poco se empezó a despertar esta curiosidad en todos nosotros, que mismo nosotros, ¿no? Todos los que estamos acá escuchando, viendo, de decir, hay algo que me llama la atención con todo eso, hay algo que me resuena con todo eso. No me suena esoterismo, no me suena tan lógico, o capaz no lo comprendo, pero quiero saber. ¿Y esto por qué tiene que ver? Tiene que ver que esa información es realmente del ser original que somos. Por eso siempre ha estado tan relacionada con la conexión a lo superior, a la divinidad. Si realmente nos damos cuenta que tenemos un equipo, un cuerpo físico que tiene corriente, que tiene carga, que es químico, que es eléctrico, y que, como bien decíamos recién, cuando esa energía se retira, como equipo tiene que estar funcionando conectado a una energía superior. Cuando esa energía se retira, el cuerpo ya no se mueve más, es lo que entendemos como la muerte. Si los órganos están bien, ¿por qué no funcionan? Porque no está esa potencia, esa energía. Ese enchufe, quien conecta a esa potencia es la pineal. De alguna manera es como la antena que nos ayuda a conectarnos ahí. Es ese punto tan clave, tan importante, que todos comprendían. Hay muchísimas información en cuanto a teorías conspirativas y demás, que cuando realmente, si uno lee toda la historia de Sacher y Sitchin, de Sumeria, las tabletas, y que dicen que cuando los humanos fueron acá por los Anunnakis creados, les cerraron justamente la pineal para que no desarrollaran todas las potencias que tienen desde el origen. Todas las verdaderas potencias. Y muchas veces nos damos cuenta cuando empezamos a activar este centro, empezamos a recuperar potencias, que no quiere decir que estemos volando, que estemos adivinando el pensamiento de las personas, pero sí que podamos empezar a tener mayor creatividad, podamos empezar a tener mejores sentimientos, que me potencien, que me ayuden a ser un mejor ser. Así que este centro, esta pequeña granito
de arroz en el centro del cerebro juega un rol fundamental para desarrollar todas las potencias que tenemos. Esto juega una unión entre eso que conocemos y eso que no conocemos. Eso que conocemos, todos sabemos que tenemos cuerpo. Esto no podemos... podemos no ver nuestro cuerpo porque quizás estamos impedidos a verlo, pero lo podemos tocar, podemos saber, podemos ser conscientes de y también somos conscientes todos. En algún momento de nuestra vida hemos pasado un momento donde presentimos, sabemos, entendemos que algo va a pasar. Todos podríamos, o la gran mayoría, podría contar un evento del cual no puede explicar. No puede explicar por qué conoce tal lugar, por qué conoce tal persona, por qué supo que tal cosa iba a pasar. Todos como que intuimos que hay algo más que esto. Descartes le llamaba a ese sustancia o materia pensante, y cada cultura le fue llamando de distinta manera, que había una forma de conectarnos con esto. Claro, lo que nos trae a nosotros me refiero a los occidentales en los últimos 70 años, es que de repente ese punto en el centro de la cabeza que todos los pueblos creían que tenía alguna importancia, la ciencia empieza a descubrir, Fede, que es la regula del sistema endocrino, que regula el proceso de sueño y vigilia, que regula el proceso de reproducción, el celo, que el metabolismo, y que cada vez más funciones se regulan a través de esa hormona, que es la melatonina, cuando es segregada desde la glándula pineal. Claro que también hay melatonina sintética, que puede cumplir las funciones del sueño, pero no todo el resto de las funciones que cumple la melatonina orgánica. Se puede generar la melatonina sintética, que te puede dar el proceso del ciclo circadiano, el proceso del sueño, pero no cumple todas las funciones. Por eso todos los pueblos, desde tiempos inmemoriales, buscaron rituales, procesos y maneras de reactivar ese punto, porque también lo que no dijimos hasta ahora es que en algún punto también deja o baja su producción de melatonina, ¿no? Exactamente, y aquí con la melatonina sintética que decís, que obviamente cada uno es libre de hacer lo que sea, hay muchas que la venden de venta libre, no necesita ni receta. ¿Qué sucede cuando yo empiezo a ingresar algo externo que produzco internamente de alguna manera? Primero estoy atacando el síntoma, no la causa. No puedo dormir, toma melatonina. Y la pregunta sería, ¿por qué no puedo dormir? ¿Qué está pasando? No, que no tengo bastante melatonina. ¿Por qué no estoy generando la melatonina que tendría que estar generando? ¿No? ¿Por qué no la estoy produciendo? Si yo empiezo a ingerir algo externo que cumple esa función, el órgano va a decir, bueno, ya está, listo, no genero. No salgo. No lo genero. ¿Cuál es el tema? Y algo que decíamos acá al principio, y lo hemos nombrado también, y lo hablamos mucho en los talleres y demás, uno de los doctores en los años 50 escribió un gran libro, se llama El cuerpo eléctrico, el doctor Otto Becker, que él decía que la ciencia se había vuelto, la medicina occidental se había vuelto totalmente química a partir de la salida de la penicilina, que salvó tantas vidas. Y se había olvidado la parte eléctrica. ¿A qué voy con esto? Para casi todas las cosas tenemos una solución química. Pero realmente no necesariamente es. Teniendo esa potencia interna que de por sí ni la aceptamos, a veces ni la tomamos, utilicemos la potencia interna. Si alguien se quiere apoyar con algo de afuera, está perfecto y cada uno está libre de eso. Pero comprendamos que el máxima efectividad que se ha comprobado es a veces en unos procesos de sueño. A veces. Muchos directamente, hasta científicos que hoy son comunicadores sociales, las redes sociales y demás, hablan de que ni siquiera es tan efectiva y que dicen, hace ejercicio, hace otras cosas antes que tomar eso. Pero cada uno en su decisión. No quería hacer eso porque justo había una pregunta ahí que decía que alguien tomaba, una familiar tomaba y que le insistían que tomara esa melatonina. La decisión es de cada uno, pero yo te recomendaría primero fijarte por qué no estás durmiendo, revisar y a través de la activación. Claro, porque bien decías, esto logra una atrofia, ¿no? Empieza a producir una melatonina. Que le pasa a casi todas las personas entre los 7 y los 10 años, pero que también se puede reactivar. Pero mirá, sin ir más lejos, Mateo 6:22, ¿no? Que dice, si el cuerpo, si la luz del cuerpo estuviera en el ojo y ese ojo fuera único, todo el cuerpo se llenaría de luz. Que alguien podría decir, es una reseña que habla de un ojo único. La glándula pineal a nivel biológico tiene la composición de como si fuera un ojo.
que muchos atribuyen a que ese Mateo 6:22 está Exacto. hablando de la piñal. Nuevamente, yo no soy estudioso de la Biblia, no sé realmente si lo está hablando, pero como bien decís, quien quiera creer que lo que dice ahí es textual y lo toma textual, es un proceso de cada uno, es un proceso creativo de cada uno. Y en todas estas situaciones, en todo lo que uno quiera hacer es, no traten de evangelizar a nadie con nada, ni de tratar de ganar intelectualmente una conversación. Es decir, esto es lo que yo siento como mi verdad, y el otro está perfecto que tenga su verdad. Y cada uno respetándose y moviéndose de esa manera. El problema es que cuando mi verdad es atacada, a veces me siento muy mal, porque digo, pará, si esto no es verdad, yo me agarré tanto a esto, ¿qué va a ser el resto de mi vida? Entonces, es tan simple como decir, yo hablo mi verdad de donde estoy, y la mejor manera de transmitirla es viviéndola, de la mejor manera. Y el Maestro Jesús dijo, la verdad os hará libre. Pues simplemente busquen, vean y que cada uno tome ese proceso. Pero lo cierto es que desde la Biblia, desde Mateo, y podemos hablar de otros versículos, y podemos hablar de profetas hebreos anteriores a Jesús que hablan también del proceso de unión de lo espiritual a través de la piñal, y hablaban de este punto, ¿no? De este punto que se podía generar y se podía reactivar. Hablábamos de ritos, correctos usos del orden de las energías en todos los pueblos, buscando chicos, seres especiales que eran los Amauta, los Papus, los Tatus, los que después eran los hombres medicina, que generaban y buscaban la forma de reactivar estos procesos, todos sabiendo que iba a llegar un momento en la historia de la humanidad donde iba a ser mucho más fácil que en ese momento. Volviendo, si queremos, al Maestro Jesús, los que vienen harán lo que yo y mucho más que yo. Estamos viviendo ese momento, el momento especial en la historia vibratoria de la humanidad. Y nos podemos dar cuenta muy fácilmente. Primero, un gran despertar de conciencia. Lo podemos ver en todas las personas que están acá, en todas las personas, capaz, ahí algunos dicen, bueno, me cuesta hablar con otras personas, otros temas, pero cada vez se va acercando más gente que antes capaz ni le interesaba saber de temas que podemos llamar espirituales, que podemos llamar más allá de lo físico, y hoy se empiezan a acercar a la información, empiezan a hacer otras prácticas como yoga, como reiki, como se abren otras cosas, flores Bach, a distintas cosas, ¿no? Registros akáshicos, lo que sea. Eso nos habla de que todo lo que tenés en el canal. Todo lo que tenés ahí, todo lo que está en el canal de Quinta Dimensión Online, se empiezan a acercar cada vez más. Eso es como que decís, algo cambió. Algo cambió. Imagínense que estamos en un universo de energía y de frecuencias como la radio. Se transmiten varias, ¿no? Tenés onda la AM, la FM, y tenés diferentes estaciones, diferentes ondas que se van transmitiendo. Y como que cambió la emisión, que es más fuerte, y la gente empieza a sintonizar su dial interno con esa información y nos empieza a resonar mucho más. Esto tiene que ver con la energía que está llegando al planeta, que sí, a su vez, está convulsionando por otro lado, con las personas capaz que no están con el dial apuntando hacia ese lado, están hacia el otro, ni bueno ni malo, pero es parte del proceso. Es parte del proceso, es entender de que somos seres energía y que obviamente los cambios que estamos viendo todos en el planeta, que van más allá de los cambios sociales, van más allá de los cambios políticos, van más allá de los cambios en la cultura, son cambios vibratorios que tienen que ver con actividades mucho más complicadas, el Sol, la galaxia, todo eso nos está afectando. Pero nos está afectando, alguien puede decir de forma terrible, porque puede hablar de cambios climáticos, puede hablar de la cosmoclimatología, puede hablar de procesos que probablemente despertándose enfermedades y probablemente alguien podría calificar a todos esos cambios como terribles, pero al mismo tiempo son los tiempos que estuvimos esperando. La elevación de frecuencia nos permite llegar a procesos que antes eran muy difíciles. Cuando en el mismo concepto de la verdad nos hará libre, alguien puede decir, sí, pero los pueblos originarios de América, no solo de América, pero usaban plantas para producir este proceso. Sí, pero lo usaban antes. Que cuando cambió la frecuencia del planeta,
ya esas plantas no son usadas. ¿Y todas eran usadas para generar el proceso de activación en la pineal? Sí, claro. Y podemos hablar de la ayahuasca, el peyote, la hoja de coca o muchos de estos procesos. O la misma marihuana. Pero esos mismos pueblos que la usaban ya no la usan. ¿Cómo que no? Si se usa por todos lados. No, bueno, que la use un montón de gente es exactamente lo mismo que hablábamos recién. Cada uno hace lo que quiere. Pero cuando uno va realmente con un maestro, con un Rastafari, desde el año 2005 ya no utilizan el proceso a través de la marihuana porque la frecuencia del planeta ya no se lo permite. O en el Valle Sagrado del Urubamba, el mismo proceso que se hacía con la mezcla de ayahuasca, hoy se hace con agua, porque la frecuencia vibratoria del planeta nos permite reactivarnos, reconectarnos a esa esencia pensante, a esa esencia energía, a esa espíritu alma, que son cosas distintas, pero que no importa. Como cada uno lo entienda, nos permite sobre todo conectarnos a la divinidad, del nombre que quieras, de la forma que quieras, del gran espíritu, de la luz, de Yahvé, Alá, el nombre que quieras, da igual, nos permite reconectarnos. Pero para esto ya no hace falta nada externo. Y esa es una de las grandes victorias de este momento que estamos viviendo. Hoy depende de nosotros. Lo cual es bueno y Fede y al mismo tiempo es malo, ¿no? Totalmente, pero ¿por qué podría ser malo? Porque depende de nosotros. No va a venir nadie a salvarnos, no viene la caballería, no viene. Pero por otro lado es tan bueno que es hermoso sentirse también con ese poder creador, de decir, nosotros podemos transformar y podemos empezar a crear la humanidad que queremos vivir, sin sentirnos víctimas de los gobiernos, de los jefes, de los padres, de los hijos, del vecino, nada, de nadie, sino decir, tengo ese poder creador, está en mí, y son los tiempos para que ya empecemos a aprender a crear y empecemos a recordar que esto es lo importante, todo esto está en nuestras memorias, empecemos a recordar que quiénes somos, qué creadores, y que creamos todo en nuestro día a día, y activando estas potencias, lo empezamos a hacer. ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser de un día para el otro que ya va a estar todo magnífico? Lo más probable es que no. Lo más probable es que sea un proceso, como nos pasa a nosotros. Es un proceso, como le pasa a todas las personas que están acá. Todos los que estamos acá caminando en este planeta, tenemos días buenísimos, tenemos cosas fantásticas y a veces tenemos días que son más complicados. Lo importante es que cada vez desde esa conexión podemos llevar esos días complicados de una manera totalmente diferente, ver el aprendizaje en todo eso, sacar las potencias que tenemos que sacar para enfrentar todo eso y no quedarme quejando y llorando por esa situación. Y eso es una gran diferencia. Y lo que hemos aprendido en los casi más de 10 años en Conexión Pineal, recorriendo distintos países en el proceso de la activación de la glándula pineal, es que nos encantaría la verdad, pero nos encantaría primero a nosotros y nos encantaría poder decirte que es un evento, que es algo que sucede y ¡pum! Y es de un día para el otro. Pero no, como decía Fede, es un proceso. Es un proceso que tiene, como todo proceso, sus altas, sus bajas, pero siempre avanzando. La activación de la glándula pineal es un proceso. Es un proceso que se va dando como todo en la naturaleza. En realidad la activación es un evento. El lograr los beneficios. Lograr los beneficios, exactamente. Lograr los beneficios es un proceso. No es que de un día para el otro vos vas a alcanzar toda esa potencia. Por eso, dentro de Conexión Pineal está el Club Pineal, que es el espacio para generar el lugar de la transformación, para ir sosteniendo el camino para hacer vida todo esto. Podemos nombrar 3 cositas, 4 cositas para las cuales son grandes beneficios. Incrementar tus cualidades creativas, desarrollar las percepciones. Pero esto no es que te vas a convertir en la bruja de la bola de cristal, ¿eh? Es más sutil y más perfecto que la bruja de la bola de cristal. Sí, y esto tiene que ver, nuevamente, esto lo hablamos en otros programas cuando decimos el actor y el personaje, ¿no? El actor, que es el ser original que soy, y el personaje, que es
la personalidad, el cuerpo físico, la imagen que me devuelve el espejo, el nombre que aparece en mi documento de identidad y demás. Por lo tanto, cuando activo este centro, eso es, como decimos, es un evento, y me empiezo a conectar y empiezo en el proceso de elevar mi energía, empiezo a ser más el actor y menos el personaje. Cuando empiezo a ser más el actor, más ese ser, energía original que soy, empiezo a ver las situaciones desde otro lugar, empiezo a desarrollar esas percepciones. Nuevamente, no es que voy a ser el que antes de que me digas ya sepa qué me vas a decir, pero sí voy a empezar a escucharme más y voy a sentir que digo, pará, esto en vez de ir para allá, voy a ir para allá. En vez de firmar este contrato, mejor empiezo esta actividad. En vez de ser tan rígido con esto, empiezo a flexibilizar mi carácter en ese lado o a poner mis límites acá. Empiezo a generar esos procesos de transformación y sobre todo empiezo a disfrutar más del día a día, ¿no? Disminuyendo los niveles de estrés. El estrés está en todos presentes, ¿no? A veces pensamos que nada más el ejecutivo, la persona que tiene que entregar un reporte o un estudiante. Nosotros hicimos un programa exclusivo de Hacete Amigo del Estrés, ¿no? Que lo pueden encontrar acá en el canal, donde también cómo podemos controlar esos niveles de estrés, cómo podemos encontrar esa calma, disfrutar esos momentos. Esa palabra que tanto dice, viví el momento, viví el hoy. Exactamente, rejuvenecer. ¿Por qué decimos rejuvenecer? Aquí tenemos que hablar de radicales libres, que tiene que ver con tantos procesos que llamamos enfermedades y sobre todo con el envejecimiento. La melatonina es verdadero detector y combate a los radicales libres. Al reactivar tu centro pineal, que no tiene que ver con nada externo, obviamente, sino tiene que ver con recordar quiénes somos y cambiar y redireccionar la atención en un evento muy simple, pero como dice Alejandro también ahí en el chat, una vez que pasa ya no hay campo, no hay paso para atrás. Es solo seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. Pero empiezan a aparecer estas cosas. Se expande la conciencia y entonces ya necesitas aprender, necesitas saber, sí, pero vas leyendo detrás porque vas logrando sentir la información más que entender o saber la información. Eso que empezamos a unir. Exactamente, y acá esto tiene que ver con una pregunta que dice Alejandra Nani, ¿no? Que dice, ¿es mentira la segunda venida de Jesús? Como se dice en la Iglesia Católica, es así, pero no es como nosotros la entendemos. Es la segunda venida de Cristo. Es la llegada del Cristo, la segunda venida del Cristo, la energía crística, que es la energía que está anclándose en el centro cardíaco, en el centro de no en el centro del pecho, lo entendemos como si fuera la cordis. Acá el centro cardíaco, esa energía que tiene que ver con la activación de la glándula pineal, que tiene que ver con recuperar ese potencial original. Eso es lo que está viniendo. Por eso Jesús, en el momento de volverse justamente Jesús el Cristo, él decía, ustedes harán mis obras y muchos más. ¿Por qué? Porque son los tiempos para recuperar ese potencial, para que venga toda esa energía crística y se empiece a aclarar en nosotros. Es lo que muchos pueden entender como la venida de Jesús, que en realidad no es la venida de Jesús, es la venida del Cristo. Cristos, porque esos evangelios están en griego, no en hebreo ni en arameo como hablaba Jesús, viene del Cristos griego, que es cristal. Habla del cristal puro. Porque si bien la pineal es el punto de encuentro, el cocha, el campo de unión entre el cielo y la tierra, lo que hace es encender el cristal en el centro del pecho. Reencendernos en este sol, en este cristal, en el punto central que es realmente ese el juego. Y si hay algo fundamental en la activación de la glándula pineal, en este proceso que se empieza a detonar a partir de romper ese proceso a través de la atención, de reactivar la glándula pineal, es reconocer nuestra esencia fundamental, quiénes somos, los seres creadores. Y entonces en ese momento desaparece de entrada la madre de todos los miedos, que es el miedo a la muerte, cuando comprendemos que somos mucho más que el cuerpo físico y hacia allá vamos. Entonces, la activación de la glándula pineal
es todo un proceso de conocernos, de mirarnos y reconocernos, que se activa, se arranca con ese evento, pero es todo un proceso. Por eso nosotros hablamos del Club Pineal, un espacio de transformación, pero ¿transformación en qué? En quien realmente sos, que con la vida nos hemos olvidado, nos hemos distraído y hay que recuperar la potencia del ser creador que somos, que vuelva a salir. Por eso hablamos siempre, Fede, del personaje, el actor, y de eso es un poco de lo que estamos hablando. Eso se genera a través de la activación de la glándula pineal. Exactamente, y todo esto empieza a despertar esas memorias en nosotros, esas potencias que empiezan a hacer el proceso magnífico. La semana que viene vamos a estar hablando del proceso de cambio llamado muerte. No quedan dudas. ¿No? Que ahí vamos a comprender también cómo... No quedan dudas por todo lo que han preguntado, por las preguntas que han salido, para comprender también ese proceso. Y nuevamente, esto es algo que hay que escuchar siempre, ¿no? No tratar de entenderlo intelectualmente, porque ahí nos va a generar conflictos, sino como que abrir mi corazón a esa información. Y capaz no lo termino de entender, pero hay algo adentro que me dice, esto lo tengo que hacer. Eso me pasó a mí justamente cuando escuché la primera vez sobre la glándula pineal. No tenía ni idea qué era, no sabía nada, pero hubo algo adentro que dije, esto lo quiero hacer, esto debe ser fundamental. Sobre todo porque aparecía en toda la historia de la humanidad. Y dije, ahí hay una clave, sin tener idea. Y capaz a muchos de ustedes les está resonando de la misma manera. Entonces, averigüen. Hay mucha información que pueden encontrar en nuestra página de internet, conexionpineal.org, sin costo, de acceso libre, sobre esto. Entonces, aprovechen y hagan su propia investigación. Busquen y vayan encontrando esos procesos. Y métanse al blog. En el blog hay muchas notas donde van a encontrar sobre muchas cosas. Algunas de las que preguntaron hoy van a encontrar alguna respuesta en el blog. Algunas historias van en el blog, que también no solo están escritos, sino lo pueden escuchar en el podcast, más de 300 capítulos. Así que... Y todo eso es de acceso libre. El club no, pero todo lo demás es de acceso libre, así que súmense. Antes de terminar, que ya estamos terminando, a ver algo más que había por acá. Alejandro, yo los escucho y hay cosas que no entendía, pero cuando me incorporé al club día a día, ok, claro, justamente. Pero ese proceso que dice hay cosas que no entendía y de repente fui entendiendo, como le pasó a Alejandro, eso es justamente cuando decimos, él hace la activación de la glándula pineal al entrar al club, y esa es la comprensión que te empieza a llegar, que es más allá de una comprensión intelectual, porque empezamos a recordar cada vez más información que es nuestra, que nos habíamos olvidado, que simplemente al recordarla empezamos a entender lo que hablan algunos, y entonces podemos leer libros antiguos y sagrados y comprenderlos más que entenderlos. Totalmente. Acá María Emilia nos dice, estaría bueno que hagan un repaso de todos los programas. Lo vamos a hacer, vamos a tomar esa recomendación, y cualquier recomendación siempre las tomamos y son buenísimas. Sobre todo, mirá, este tema me gustaría que lo hablen desde el punto de vista que lo hablan ustedes, o esto, pero no es que somos los dueños de la verdad, no es que tenemos todas las respuestas, pero desde ese punto de vista siempre es buenísimo esas recomendaciones. Así que ya de entrada del jueves que viene, lo anotamos. El cambio llamado muerte. Así es. Nos estamos yendo, ya estamos llegando a la hora. Quédense con Patricia y Salud Consciente. Acuérdense, vamos a generar este proceso de cambio. Compartan en Facebook, compartan en YouTube, compartan en todos lados el canal, los programas que hay acá, sin querer obligar al otro, sin evangelizarlo, pero para que la gente empiece a enterarse de que hay opciones para poder ver otra información, para poder ser mejores seres, para poder cambiar el mundo para mejor, ¿no? Para el mundo que queremos vivir. Exactamente. Nos vemos. Bueno, nos estamos viendo. Bye.